Mucho presentar en los noticieros el caso de un niño de 12 años que murió atrapado por un derrumbe, un deslizamiento de tierra en Cotopaxi. Una madre y sus dos hijos habían salido a recolectar leña cuando empezó a llover, se produjo ese deslizamiento y quedaron allí atrapados. Sobrevive la madre, alcanza a sacar a su hija, pero el otro niño queda ahí atrapado. Nos costó tanto contarlo, ver a esa mamá en desesperación por no poder sacar a su hijo hasta que finalmente pierde la vida. Pero nos invita a pensar en, uno, un accidente, ok, donde no se puede controlar los efectos de la naturaleza, pero luego lo que sí es controlable o previsible, el tiempo de respuesta en ayudas, en vías, en carreteras, el mantenimiento de las calles, de trabajos de prevención para deslizamientos, en fin. Marcelo Cabrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, nos acompaña. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, un gusto inmenso en saludarle, siempre a su disposición para contestar cualquier pregunta. Buenos días también. Llegan las lluvias fuertes año tras año. Periodísticamente nosotros lo primero que pensamos es cuántas casas, cuántas vías, cuántas carreteras destruidas, porque la lluvia es el sensor en esta época para ver cómo se han construido o mantenido las obras. ¿Qué se ha hecho este año para que el Estado o los contratistas de las carreteras construidas, en el caso que corresponda, cubran con prevención, con medidas para precautelar la seguridad ante los deslaves que siempre llegan? Stephanie, hemos trabajado intensamente, hemos tenido que enfrentar temas difíciles, complicados, como el dado en el kilómetro 49 de la cuenca Molleturo-Naranjal, como el último en la Ibarra San Lorenzo, como el que ha sucedido en la troncal amazónica entre Baeza y Lago Agrio. Es decir, aquí nos hemos esforzado inmensamente por enfrentar estos problemas que, como usted bien dice, son traídos por la naturaleza y vienen inesperadamente. El Ministerio está siempre atento, de acuerdo a la planificación que tiene el Gobierno Nacional y el Ministerio para atender estos deslaves, estas situaciones inesperadas. Hablaba de los contratistas porque, ya para hablar de la vialidad en general, algo de lo que ha pasado con las obras es que después de la década y más de muchas obras, recuerde usted ese plan relámpago a inicios del gobierno de Correa, donde se da esta gran contratación comparada en inversión casi a la suma de lo que habían invertido varios gobiernos, porque también da un buen rédito político. Pero ahora que han pasado los años, hay que ver, uno, quiénes han sido los mayores contratistas, qué tan responsables han sido de los mantenimientos de las obras, cómo se fijaron los acuerdos en cada caso, porque en Bonanza se reparte obra por doquier, pero también ganaban contratos los improvisados, los que no tenían experiencia, pero estaban amarrados y por ende no responden luego por garantías o buen trabajo. ¿Qué han podido identificar de eso ya? Exactamente, mire usted, son más de 10 años que no ha tenido mantenimiento en gran parte de la red vial principal, 10.300 kilómetros de la red vial principal. Lamentablemente las vías fueron abandonadas en gran medida y esto ha dado como consecuencia lo que está sucediendo en algunas partes del país. Realmente hay muchos contratistas que no han cumplido, o algunos contratistas que no han cumplido adecuadamente, y usted sabe, Stephanie, que esto le corresponde ya a la Contraloría General del Estado. Ahora, en esas investigaciones, importante que no sea el Estado quien finalmente tiene que entrar a pagar los platos rotos, porque me refiero a todos y no los contratistas cuando no se hacen las investigaciones pertinentes. Tenemos el caso de Manabí, por ejemplo, vías con adjudicaciones directas que se hicieron después del terremoto del 2016, pero nunca terminaron las obras. Tienen la Manta Coliza, por ejemplo. ¿Qué acciones para que no sea el Estado el que tenga que pagar esos incumplimientos o irregularidades, pero finalmente, ante el mal mantenimiento, los riesgos que eso significa en las vías? Exactamente, mire usted ha puesto un caso, un ejemplo perfecto, que es el de la Manta Coliza, una vía que se lo contrató y se dejó a medio hacer. Ese momento, claro, la presión viene al gobierno actual, al ministerio actual, cuando ni siquiera, Stephanie, hemos podido cobrar las garantías que le corresponden al Estado, que son cerca de 22 millones de dólares. ¿Y por qué no se pueden cobrar? Usted,
Pues justamente porque hay una confabulación entre diferentes actores que no permiten hacerlo. Hemos insistido pues muchísimas veces y hasta el momento créase que se nos vuelve harto difícil. Esta vía Manta-Colisa creo que no va a quedar otra alternativa que incluirla en el paquete entre Quevedo, Manta e incluir la Manta-Colisa. Ahora, para que se dé esta confabulación de varios actores, como usted lo está diciendo, para que finalmente no paguen los que tengan que pagar o que se lleguen a firmar acuerdos que terminan beneficiando al contratista para después de algunos años decir, total, yo ya hice lo que tenía que hacer, el mantenimiento, lo otro le corresponde al de allá, es donde están esas finalmente responsabilidades, porque hoy podemos ya pasar de los diagnósticos, de ver que se hizo mucha obra, pero cuánto de eso se invirtió después en mantenimiento, cuánto de eso se desligó o deslindó de responsabilidad a los contratistas, y las consecuencias es lo que estamos viendo ahora. ¿Qué responsabilidad tiene entonces ahora el Estado de sanear esto para que no sea la responsabilidad de todos el tener nuevamente que pagar eso? Justamente por ello, Stephanie, este ministerio trabaja seriamente para que esas situaciones no se reproduzcan, para que esas situaciones en donde existan obras incompletas, inconclusas, quizás en algunos casos incluso sin planificación, hechas al apuro y por puros compromisos politiqueros. Esas cosas no pueden repetirse. Y reitero, sobre todo mi llamado a los jueces en Manabí para que estos recursos que son de la Manta-Colisa se devuelvan al Estado, porque esos recursos los requerimos para terminar esa obra de manera urgente. Ese es solamente un ejemplo de los varios, porque recuerde usted, históricamente su ministerio es uno de los más importantes de transporte y obra pública, todo lo que se destinaba para que sea finalmente un ministerio con un tinte político importante sobre cómo reparten el pastel para esas contrataciones, para las obras que hay que hacer, y por eso hay que empezar a identificar con nombre y apellido dónde se están dando o dónde se han venido dando esos abusos. Y luego tienen ejemplos como lo que ocurre en la hidroeléctrica, en Coca-Codo Sinclair, que le cuesta al Estado o le costó más de 3.000 millones de dólares. Los geólogos advertían que la central no tenía estudios adecuados de vulnerabilidad y riesgo. Les dijeron que era necesario un nuevo estudio, pero como eso tomaba años, pesaron más ahí otra vez los réditos políticos de hacer la obra antes que los riesgos. Y así mismo lo vio la aseguradora, que terminó sin cubrir esto, una erosión, porque era previsible. Entonces, ahora, ¿quién paga las vías, las carreteras que se dañan o pierden por la erosión regresiva del río Coca? ¿Y qué pasa ahí? Finalmente, el Estado, Stephanie, ahí tenemos un gravísimo con la ida de la vía en el sector de San Luis. Esto nos va a obligar a tomar la margen derecha del río con los costos y las longitudes de nueva vía que indudablemente tenemos que acometer desde los primeros días del mes de enero del próximo año. Esto es un trabajo urgente que tenemos que hacerlo. Mientras tanto se mejora la vía Narupa, Huataraco, Hollín, Loreto, Coca, que es una vía alterna que indudablemente va a servir a ese sector, pero son trabajos que finalmente, como usted bien lo menciona, le terminan costando al Estado ante esta serie de situaciones anómalas, por decirlo menos, que se han ido dando. Pero entonces, la erosión la paga el gobierno, está Petroecuador, el SOTE, los ecuatorianos con el petróleo que para, y ahí no hay ninguna responsabilidad del contratista. Stephanie, como le digo, indudablemente ya la Contraloría General del Estado será la institución que determine responsabilidades. Yo le puedo asegurar que en el caso de nuestro ministerio y de este gobierno que lo preside Guillermo Lasso, con toda la responsabilidad del caso, vamos a enfrentar de la manera más seria, absolutamente concentrados únicamente en nuestra labor de servir al país de una manera adecuada y ética. Y luego están las responsabilidades que hay también en puertos, en aeropuertos, los anuncios que se ha hecho para
esas alianzas público-privadas que no son nuevas, que vienen desde hace tiempo, por eso se concesionaron también esos puertos, aunque son muy pocas las alianzas público-privadas que realmente han funcionado. Y los riesgos en eso es cómo se llegan a dar los acuerdos para que sea realmente en beneficio de los ecuatorianos. ¿Qué tienen pensado en eso en lo que respecta a vialidad? Stephanie, hemos venido pues buscando la forma de solucionar problemas graves que se han dado en las alianzas público-privadas dadas anteriormente de nuestro ingreso. Me refiero específicamente a los dos puertos que están funcionando en este momento adecuadamente, Manta y Puerto Bolívar, también los de Guayaquil, que indudablemente siempre estamos monitoreando y controlando. Pero en el tema de las vías hemos tenido que personalmente visitar las provincias para tratar de solucionar temas que debieron hacerse y todavía tenemos problemas, por ejemplo, en la vía Huaquillas-Ríos. Una vía fundamental para el país. Lamentablemente el contratista, el concesionario, a quien pues no da un trabajo adecuado, y hay una serie de situaciones legales que nos permiten o que no nos permiten tomar acciones legales de manera inmediata. Ahí está el pero, o los pretextos que les dejan para luego deslindar de responsabilidades cuando amarran de tal manera que les da un impedimento para que tenga que responsabilizarse de ciertas obras los contratistas. Usted hablaba de lo que pasaba con algunas obras, están pendientes sobre lo que ocurre en la cuenca Molleturo, pero también cuál de las dos alternativas finalmente van a ser para la solución definitiva del tránsito vehicular en el tramo Baeza-Lago Agrio. ¿Nos tiene novedades sobre eso? Stephanie, definitivamente hemos analizado el tema y no queda otra alternativa que ir por el margen derecho para reconstruir la vía Baeza-Lago Agrio. Esta será una vía de más de 60 kilómetros, hay tramos construidos que hay que mejorar, pero indudablemente la inversión que demandará al Estado ecuatoriano será superior a los 120 millones de dólares, de acuerdo a cálculos preliminares de Stephanie. Se informó también que algunos procesos contractuales iban a poder ser o ir por la vía del régimen especial. Eso significa una contratación directa de una empresa pública o de una licitación abierta en otros casos. Pero venimos de esta década de emergencias, de muchos contratos, de dar pretexto para un régimen especial, pero ¿para poder qué? Para poder contratar a dedo, para seguir entregando los contratos como favores políticos. ¿Cómo están transparentando ahora ustedes esos procesos contractuales para no caer en más de lo mismo cuando se trata de un régimen especial, si es que lo van a aplicar? Stephanie, salvo el contrato que se adjudicó en la cuenca Molleturo-Naranjal mediante un régimen de emergencia, todos los demás contratos seguirán el proceso normal. Este año 2022 iniciamos de manera frontal con las concesiones viales. Hay tramos que están ya en proceso final en cuanto a su negociación. Me refiero a la Tababela-Cusubamba, me refiero a la Santo Domingo-Quinindé-Esmeraldas, me refiero a la Buena Fe Babahoyo-Juján, entre otras que serán inmediatamente. Yo estimo que entre el tercero y el cuarto mes del 2022 serán contratadas de manera para ceder la concesión a privados. La Contraloría está investigando o va a investigar 300 rutas de buses, ha informado ayer, 1.600 frecuencias provincial, intraprovincial también, frecuencias que se entregaron durante la pandemia. Ahora, no es nuevo saber también el precio político que tiene esta condescendencia que tienen los gobiernos con los transportistas. Son los que mañana apoyan una movilización porque movilizan gente en sus buses para las manifestaciones. Pero se sigue dando entonces para que se hayan podido seguir entregando estas varias frecuencias y rutas de buses, poniendo en riesgo a la ciudadanía cuando muchas no merecen. Exactamente, el directorio de la ANT la semana pasada, Stephanie, bajo mi presidencia, tomó la decisión de
no permitir que estas 302 rutas y más de 1.600 frecuencias sigan en el país. Estamos inmediatamente operando la terminación de esas concesiones que, como usted dice, fueron dados durante la pandemia de manera completamente irregular, sin tener un plan definido de rutas y frecuencias. ¿Y qué año de la pandemia? ¿2020? ¿O 2021 también? 2020, desde el inicio de la pandemia, Estefan, imagínese usted esa cantidad enorme de rutas y frecuencias que fueron dadas al dedo, rutas y frecuencias que en muchos de los casos caen exactamente con otras dadas anteriormente, es decir, son situaciones que no se pueden ni siquiera imaginar que pudo pasar en la NT y en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas durante la pandemia. Marcelo Cabrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Stephanie, un feliz año 2022 a usted y a los ecuatorianos que nos escuchan el día de hoy. Igualmente. Con ustedes vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a revisar